El corazón humano puede resistir muchas cosas, pero hay traiciones tan profundas que te dejan sin respiración durante días enteros. Mi nombre es Amparo Torres, tengo 67 años y lo que van a escuchar cambió completamente mi perspectiva sobre la familia, el dinero y el poder que creemos no tener. Vivo en Bogotá desde hace 40 años, en un barrio llamado Chapinero, donde he visto crecer edificios, cambiar calles y transformarse personas. Pero nada me preparó para descubrir que el hijo, por el cual sacrifiqué toda mi juventud, me consideraba una carga tan pesada que decidió convertirme en espectáculo público para diversión ajena. Cuando era joven, trabajaba en el Hospital San José como auxiliar de enfermería. Turnos de 12 horas, salario básico, pies hinchados al final del día, pero tenía una energía que ahora extraño profundamente. Mi esposo Rubén era conductor de buses urbanos. Se levantaba a las 4 de la madrugada para cumplir rutas que lo llevaban desde el centro hasta los barrios más alejados de la ciudad. Éramos una pareja trabajadora, sin lujos, pero con sueños claros: comprar apartamento propio y darle educación universitaria a nuestro hijo Leonardo. Rubén murió en un accidente de tránsito cuando Leonardo tenía 15 años. Un camión sin frenos lo impactó en la avenida Caracas durante hora pico. La noticia llegó al hospital donde yo estaba terminando mi turno de la tarde. Recuerdo el uniforme blanco manchado con lágrimas que no podía contener, el camino interminable hasta la morgue, la sensación de que mi vida se había partido en dos mitades irreconciliables. En ese momento entendí que tendría que criar sola a un adolescente rebelde mientras mantenía estabilidad económica con un salario que apenas alcanzaba para los gastos básicos. Los años siguientes fueron una batalla constante contra las circunstancias. Leonardo se volvió distante después de la muerte del padre, responsabilizándome silenciosamente por no haber impedido ese accidente absurdo. Comenzó a llegar tarde a casa, sus notas bajaron considerablemente, empezó a juntarse con muchachos que yo sabía que no eran buena influencia, pero yo persistía, trabajando turnos dobles los fines de semana, aceptando guardias nocturnas que destrozaban mi sueño, todo para mantener la ilusión de que algún día él comprendería los sacrificios que estaba haciendo. Durante esos años difíciles, una compañera de trabajo me sugirió que invirtiera parte del seguro de vida de Rubén, en lugar de gastarlo completamente en gastos corrientes. Me recomendó un asesor financiero llamado Miguel Estrada, un hombre serio y confiable que manejaba las finanzas de varios empleados del hospital. Al principio desconfié, porque pensaba que las inversiones eran cosas para gente rica y educada, no para auxiliares de enfermería viudas. Pero Miguel me explicó todo con paciencia, usando palabras sencillas que yo pudiera entender. Empecé invirtiendo cantidades pequeñas, casi simbólicas. 500,000 pesos aquí, 1,000,000 allá, siempre con el miedo de perder el dinero que tanto me costaba ganar. Pero gradualmente fui viendo resultados positivos. Miguel diversificaba mis inversiones entre bancos, empresas de servicios, compañías farmacéuticas que estaban creciendo en Colombia. Me enviaba reportes mensuales que yo leía sin entender completamente, confiando en su expertise profesional. Leonardo logró graduarse del bachillerato con notas regulares y decidió estudiar administración de empresas en la Universidad Javeriana. Los costos eran altísimos para mi presupuesto, pero yo había conseguido reunir suficiente dinero a través de mis inversiones para pagar matrícula, libros, transporte y gastos adicionales. Durante esos 5 años universitarios, trabajé como nunca antes en mi vida. Aceptaba turnos que nadie más quería, atendía a pacientes en áreas difíciles del hospital, todo para que mi hijo pudiera concentrarse en sus estudios sin preocuparse por dinero. Cuando Leonardo se graduó y comenzó a buscar trabajo, yo sentía una satisfacción inmensa. Había cumplido mi promesa de darle educación universitaria, a pesar de todas las dificultades. Pensaba que ahora tendríamos una relación más madura y equitativa, que él reconocería todo lo que había hecho por él, que podríamos construir una amistad verdadera entre adultos. Pero la realidad resultó completamente diferente a mis expectativas ingenuas. Leonardo consiguió trabajo en Farmacias Salud Total como analista junior en el área administrativa. Era una empresa próspera que estaba expandiéndose rápidamente por toda Colombia, abriendo sucursales en ciudades principales
y desarrollando servicios farmacéuticos innovadores. Al principio, Leonardo parecía entusiasmado con las oportunidades de crecimiento profesional. Llegaba a casa contando sobre proyectos interesantes, colegas inteligentes, jefes que valoraban su trabajo. Conforme pasaban los meses, sus responsabilidades aumentaban y también su salario. Primero fue ascendido a analista senior, luego a coordinador regional, finalmente a gerente con equipo propio y presupuesto considerable. Yo me sentía orgullosa de verlo prosperar, de saber que mis sacrificios habían dado frutos concretos, pero también empecé a notar cambios preocupantes en su personalidad y actitud hacia mí. Leonardo comenzó a vestirse de manera más costosa, comprando trajes importados y zapatos de marca que costaban más que mi salario mensual. Cambió su forma de hablar, adoptando expresiones corporativas y un tono más formal que sonaba artificial viniendo de él. Empezó a frecuentar restaurantes elegantes en Zona Rosa, eventos sociales exclusivos donde conocía empresarios y profesionales de alto nivel económico. Durante una de esas fiestas empresariales, Leonardo conoció a Alejandra Mendoza, una abogada de familia adinerada que trabajaba en un bufete prestigioso del norte de Bogotá. Alejandra era todo lo que yo no era: joven, educada, sofisticada, con contactos sociales importantes y conocimientos sobre temas que yo nunca había estudiado. Desde nuestro primer encuentro, percibí que ella me miraba con una mezcla de lástima y desdén, como si mi presencia fuera un recordatorio embarazoso del origen humilde de Leonardo. El noviazgo duró 2 años, durante los cuales yo fui gradualmente excluida de la vida de mi hijo. Las visitas a mi apartamento se volvieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más breves, las conversas más superficiales. Cuando me invitaban a eventos familiares de Alejandra, yo me sentía completamente fuera de lugar entre abogados, médicos y empresarios que hablaban de temas que no entendía y visitaban lugares que no conocía. La boda se realizó en un club exclusivo de La Calera. Fue una ceremonia elegante con más de 200 invitados, orquesta en vivo, menú diseñado por chef reconocido, decoración floral impresionante. Yo me sentí como una intrusa en la celebración de mi propio hijo. Alejandra me ubicó en una mesa lateral junto con parientes lejanos y conocidos poco importantes. Durante toda la fiesta, noté que Leonardo evitaba presentarme a sus nuevos amigos y colegas de trabajo, como si mi presencia pudiera dañar su imagen social. Después de la boda, Leonardo y Alejandra se mudaron a un apartamento lujoso en Zona Rosa que habían financiado a través de un crédito hipotecario considerable. El apartamento tenía vista panorámica de la ciudad, pisos de mármol importado, cocina integral con electrodomésticos de última generación, 3 habitaciones amplias y 2 baños con acabados costosos. Cuando lo visité por primera vez, me impresionó ver qué tan lejos había llegado mi hijo desde nuestro apartamento sencillo en Chapinero. 1 año después nació Sofía, mi primera y única nieta. Cuando la tuve en brazos por primera vez en el hospital, sentí una emoción tan intensa que lloré durante varios minutos sin poder controlarme. Era una bebé preciosa, con ojos grandes y expresivos que me recordaban a Leonardo cuando era pequeño. Pensé que ser abuela me daría un nuevo propósito en la vida, que podría participar activamente en la crianza de esa niña especial. Pero pronto descubrí que mi función sería únicamente de niñera gratuita cuando Leonardo y Alejandra necesitaran salir sin la responsabilidad de cuidar a la bebé. Me llamaban de último momento cuando tenían compromisos sociales inesperados, cuando querían viajar solos durante fines de semana, cuando necesitaban tiempo libre para sus actividades profesionales. Yo siempre aceptaba encantada porque adoraba pasar tiempo con Sofía, pero gradualmente comprendí que mi valor para ellos era puramente funcional. Alejandra desarrolló la costumbre de hacer comentarios sarcásticos sobre mi edad, mi forma de vestir, mi manera de hablar, mis opiniones políticas. Nunca lo hacía directamente ofensivo, sino a través de bromas aparentemente inocentes que me dejaban sintiéndome pequeña e inadecuada. Leonardo no solo toleraba estos comentarios, sino que ocasionalmente participaba de las burlas sutiles, riéndose cuando ella imitaba mi acento o criticaba mi falta de conocimiento sobre tecnología moderna. Conforme Sofía crecía,
yo me convertía cada vez más en una presencia marginal en sus vidas. Las celebraciones importantes se realizaban sin consultarme. Las decisiones familiares se tomaban sin incluir mi opinión. Los planes futuros se hacían sin considerar mi participación. Yo era la abuela disponible para emergencias, la cuidadora gratuita para momentos convenientes, la pariente pobre que se toleraba por obligación familiar. Durante estos años de lento distanciamiento, mis inversiones financieras continuaron creciendo bajo la administración experta de Miguel Estrada. Él me informaba periódicamente sobre el rendimiento de mi portafolio, pero yo prestaba poca atención a los detalles específicos. Estaba más concentrada en mantener mi trabajo en el hospital y en preservar alguna conexión meaningful con mi familia, que se alejaba gradualmente. El hospital donde trabajaba había implementado un plan de retiro voluntario para empleados mayores de 60 años. La propuesta incluía una compensación generosa, además de los beneficios normales de pensión. Después de consultar con Miguel, decidí aceptar la oferta y retirarme formalmente del trabajo que había definido mi identidad durante décadas. Fue una transición emocional difícil, porque el hospital había sido mi segunda casa durante tanto tiempo. La jubilación me dio más tiempo libre, pero también más oportunidades para reflexionar sobre mi situación familiar. Pasaba días enteros en mi apartamento leyendo, viendo televisión, haciendo quehaceres domésticos, esperando llamadas telefónicas que llegaban cada vez menos frecuentemente. Mi mundo se había reducido a un espacio pequeño y silencioso, donde la soledad se sentía como una presencia física opresiva. Sofía había crecido hasta convertirse en una niña inteligente y cariñosa de 8 años. Cuando estaba conmigo, me llenaba de alegría con sus historias de escuela, sus preguntas curiosas sobre la vida, su capacidad natural para hacer reír. Pero esas visitas se volvían más espaciadas conforme Leonardo y Alejandra contrataban niñeras profesionales y desarrollaban círculos sociales que no me incluían. Las pocas veces que participaba en reuniones familiares, me sentía como una extraña observando la vida de personas que apenas conocía. Leonardo hablaba de proyectos empresariales complicados, viajes de negocios a otras ciudades, cenas con clientes importantes, conferencias profesionales. Alejandra discutía sobre sus casos legales, sus amigas abogadas, sus planes de remodelar el apartamento, sus vacaciones en destinos exóticos. Yo escuchaba estas conversaciones sintiéndome cada vez más desconectada de la realidad que ellos habitaban. Mi vida simple de jubilada parecía insignificante comparada con sus logros profesionales y sociales. Gradualmente acepté que mi papel en sus vidas había terminado, que mi utilidad como madre había expirado cuando Leonardo se casó y formó su propia familia exitosa. Fue durante este periodo de resignación silenciosa cuando llegó la invitación que cambiaría todo para siempre. Leonardo me llamó una tarde de martes. Su voz sonaba inusualmente animada y cercana. Me dijo que la empresa estaba organizando una cena elegante para celebrar los resultados financieros excepcionales del último trimestre. Por primera vez en años, quería invitarme como su acompañante especial. La invitación me tomó completamente por sorpresa. Hacía tanto tiempo que Leonardo no me incluía en eventos importantes de su vida profesional que inmediatamente sospechó que algo inusual estaba motivando esta invitación inesperada. Pero su entusiasmo parecía genuino y la oportunidad de conocer finalmente a los colegas que él admiraba tanto me emocionó profundamente. Ahora quiero conversar directamente con ustedes que me están escuchando. ¿Alguna vez han confiado completamente en alguien que después los traicionó de la manera más cruel? ¿Han sentido que su propia familia los ve como una carga embarazosa? Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad de Colombia o de qué país latinoamericano me están viendo, porque lo que voy a contarles sobre esa cena terrible necesita ser escuchado por personas que entiendan lo que significa ser subestimado por tu propia sangre. Suscríbanse al canal Abuela Recordó, porque tengo muchas historias reales que pueden ayudar a quienes están pasando por situaciones familiares difíciles. Esa invitación, aparentemente inocente, era en realidad la preparación para la humillación más devastadora de mi vida entera. Pasé 3 días completos preparándome para esa cena que Leonardo había descrito como una oportunidad especial para conocer finalmente a sus colegas de Farmacias Salud Total.
La emoción que sentía era similar a cuando él se graduó de la universidad. Esa mezcla de orgullo maternal y nerviosismo por estar a la altura de las circunstancias. Decidí invertir una cantidad considerable de mi pensión en un vestido nuevo, zapatos elegantes y una visita al salón de belleza del barrio. La peluquera, doña Carmen, llevaba años cortándome el cabello y conocía perfectamente mi situación familiar. Mientras me aplicaba tinte para cubrir las canas más rebeldes, me preguntó por qué tanta elegancia de repente. Le conté sobre la invitación especial de Leonardo y ella compartió mi entusiasmo, sugiriendo un peinado más sofisticado que el habitual. Salí del salón sintiéndome rejuvenecida, casi como si hubiera recuperado años de juventud perdidos. El vestido que elegí era de color azul marino, con mangas 3/4 y un corte que disimulaba las imperfecciones naturales de mi cuerpo de 67 años. Lo compré en un almacén del centro donde la vendedora, una señora muy amable, me aseguró que me veía distinguida y apropiada para cualquier evento elegante. Los zapatos eran de tacón bajo, pero cómodo, porque sabía que pasaría varias horas de pie conversando. Durante esos días de preparación, ensayé mentalmente posibles conversaciones que podría tener con los ejecutivos de la empresa. Practiqué frente al espejo presentaciones breves sobre mi trabajo en el hospital. Preparé algunas anécdotas graciosas sobre la infancia de Leonardo que podrían generar simpatía entre sus colegas. Quería demostrar que era una madre educada e interesante, no la típica señora mayor que solo habla de achaques y nostalgias. Leonardo me había dado algunos detalles sobre el restaurante donde se realizaría el evento. Se llamaba Andrés Carne de Res, un lugar famoso en Zona Rosa por su ambiente sofisticado y comida gourmet. Investigué el menú por internet para familiarizarme con los platos que podrían servir, porque no quería parecer ignorante sobre gastronomía refinada delante de personas acostumbradas a cenar en establecimientos costosos. La relación entre Leonardo y yo había pasado por etapas muy complicadas durante los últimos años. Después de casarse con Alejandra, él desarrolló una actitud condescendiente hacia mí, que interpretaba como resultado natural de su ascenso socioeconómico. Era común que corrigiera mi pronunciación cuando usaba palabras que consideraba impropias, que me explicara conceptos básicos como si fuera una niña pequeña, que mostrara impaciencia cuando yo no entendía referencias culturales sofisticadas. Alejandra había perfeccionado el arte de hacerme sentir inferior sin usar palabras directamente ofensivas. Sus comentarios siempre tenían una doble interpretación que me dejaba confundida sobre si realmente había sido insultada o si mi susceptibilidad estaba exagerando situaciones normales. Por ejemplo, cuando yo llegaba a su apartamento vestida con mi ropa habitual, ella decía cosas como: «Qué auténtico tu estilo, suegra, tan natural y espontáneo», con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante las reuniones familiares, Alejandra dominaba las conversaciones hablando sobre sus casos legales exitosos, sus amigas profesionales, sus planes de remodelar la casa con materiales importados. Leonardo la escuchaba con admiración evidente, haciendo preguntas inteligentes que demostraban su interés genuino. Cuando yo intentaba participar contando experiencias del hospital o recuerdos familiares, notaba que la atención general disminuía rápidamente. Sofía era mi única conexión real con esa familia que parecía estar alejándose constantemente. Cuando la cuidaba durante fines de semana, la niña me llenaba el apartamento de risas y energía juvenil que yo extrañaba profundamente. Le enseñaba canciones de mi infancia. Preparábamos juntas recetas tradicionales que mi madre me había transmitido. Leíamos cuentos clásicos que había conservado desde que Leonardo era pequeño. Pero incluso esos momentos preciosos estaban siendo limitados gradualmente. Alejandra había contratado una niñera profesional llamada Patricia, una joven licenciada en educación infantil que hablaba inglés fluido y aplicaba métodos pedagógicos modernos. Patricia llevaba a Sofía a clases de ballet, natación, piano y francés. Mi papel se reducía únicamente a emergencias de último momento cuando la niñera no estaba disponible. Los comentarios sutiles sobre mi edad se volvieron más frecuentes conforme pasaba el tiempo. Alejandra hacía observaciones aparentemente inocentes sobre lo difícil que debe ser para personas de mi generación adaptarse a la tecnología moderna.
o sobre cómo las ideas antiguas sobre crianza infantil habían sido superadas por investigaciones científicas contemporáneas. Leonardo no solo toleraba estos comentarios, sino que ocasionalmente añadía sus propias bromas sobre mi resistencia al cambio. Recuerdo particularmente una tarde cuando estaba cuidando a Sofía y ella se lastimó ligeramente la rodilla jugando en el parque. Apliqué los primeros auxilios básicos que había aprendido durante mi carrera de enfermería. Limpié la herida con agua y le puse una curita con dibujitos. Cuando Alejandra llegó y vio lo que había pasado, me preguntó con tono preocupado si yo sabía que los protocolos médicos habían cambiado mucho desde mis tiempos de trabajo. Esa pregunta me dolió profundamente porque cuestionaba mi competencia profesional, algo en lo que siempre había tenido mucha confianza. Durante 30 años había cuidado pacientes exitosamente, había aprendido constantemente nuevos procedimientos, había mantenido actualizada mi capacitación médica básica, pero Alejandra lograba plantar semillas de duda sobre mi capacidad sin confrontarme directamente. Leonardo tampoco perdía oportunidades de demostrar su nuevo estatus social, comparándolo implícitamente con mi situación más modesta. Cuando me visitaba en mi apartamento, hacía comentarios sobre lo pequeño que parecía el espacio ahora que él estaba acostumbrado a su hogar amplio. Observaba mis electrodomésticos antiguos con expresiones nostálgicas, como si fueran reliquias de una época superada. Sugería que debería considerar mudarme a un lugar más apropiado para mi edad, sin explicar exactamente qué significaba eso. Mis finanzas personales eran un tema que mantenía completamente privado. Miguel Estrada continuaba administrando mis inversiones con resultados consistentemente positivos, pero yo prefería no compartir detalles específicos sobre mi situación patrimonial. Vivía de manera sencilla por costumbre y preferencia personal, no por necesidad económica. Mi apartamento en Chapinero era cómodo y familiar, mis gastos eran moderados, mi estilo de vida era tranquilo y predecible. Durante los meses previos a la famosa cena empresarial, noté que Leonardo parecía más estresado que de costumbre. Mencionaba presiones laborales crecientes, competencia interna por ascensos importantes, necesidad de impresionar a superiores que evaluarían su desempeño para posibles promociones futuras. Alejandra lo apoyaba organizando cenas en casa para colegas influyentes, acompañándolo a eventos corporativos, ayudándolo a construir una red social profesional sólida. Fue durante una de esas conversaciones sobre ambiciones profesionales cuando Leonardo comentó que la empresa estaba pasando por cambios significativos en su estructura accionaria. Aparentemente, inversionistas importantes habían aumentado su participación y querían conocer más directamente las operaciones internas. Habría reuniones especiales con personal clave para evaluar el futuro de la organización. En ese contexto, Leonardo me explicó que había decidido invitarme a la cena corporativa porque quería que los nuevos inversionistas vieran que él tenía una familia estable y valores familiares sólidos. Dijo que algunos ejecutivos habían sido criticados por parecer demasiado ambiciosos y desconectados de raíces humanas auténticas. Mi presencia como madre trabajadora y sacrificada podría equilibrar su imagen profesional. Esta explicación me hizo sentir utilizada, pero también importante. Por un lado, me dolía ser considerada únicamente como un accesorio para mejorar la reputación de Leonardo. Por otro lado, me emocionaba que finalmente reconociera el valor de nuestro vínculo familiar y quisiera incluirme en aspectos significativos de su carrera. Decidí interpretar la invitación de la manera más positiva posible. La semana anterior al evento, Leonardo me llamó varias veces para coordinar detalles logísticos. Me preguntó sobre el vestido que pensaba usar, sugirió que evitara temas controversiales durante las conversaciones, me advirtió que los ejecutivos eran personas sofisticadas, acostumbradas a ambientes corporativos refinados. Sus recomendaciones me pusieron nerviosa, pero también me hicieron sentir que él se preocupaba por mi bienestar social. Alejandra también participó en la preparación ofreciéndome algunos consejos sobre protocolo empresarial. Me explicó que las cenas corporativas tenían dinámicas específicas, donde las conversaciones giraban principalmente alrededor de negocios, viajes internacionales y tendencias económicas. Sugirió que yo me concentrara en escuchar más que hablar, que hiciera preguntas interesadas sobre los proyectos de otras personas en lugar de contar mis propias experiencias.
Durante esos días de expectativa creciente, revisé constantemente mi apariencia en el espejo, practicando sonrisas elegantes y posturas apropiadas para ambientes formales. Leí artículos de periódicos financieros para familiarizarme con terminología empresarial básica que pudiera escuchar durante las conversaciones. Preparé mentalmente respuestas breves y educadas para preguntas típicas sobre mi trabajo anterior y mi vida actual. La noche anterior a la cena, tuve pesadillas extrañas donde me veía perdida en laberintos de oficinas corporativas, buscando desesperadamente la salida, mientras personas vestidas de traje se reían de mi confusión. Desperté varias veces con sensaciones de ansiedad que no podía explicar racionalmente. Era como si mi subconsciente estuviera detectando señales de peligro que mi mente consciente no reconocía. El día del evento amaneció nublado, pero sin lluvia. Tomé una ducha larga y relajante, me vestí cuidadosamente con el conjunto nuevo, me maquillé con productos que había comprado específicamente para la ocasión. Cuando me miré por última vez en el espejo antes de salir, me sentí satisfecha con mi apariencia. Parecía una señora respetable y elegante, apropiada para cualquier evento social importante. Leonardo llegó puntualmente a recogerme en su automóvil, un sedán plateado que había comprado recientemente con financiamiento empresarial. Durante el trayecto hacia el restaurante, conversamos sobre temas generales como el tráfico bogotano y el clima variable de la temporada. Él parecía relajado y optimista, mencionando que varios colegas importantes estarían presentes y que sería una oportunidad excelente para expandir su red profesional. Cuando llegamos al Andrés Carne de Res, quedé impresionada por la elegancia del lugar. Era un edificio moderno con fachada de vidrio, iluminación sofisticada y decoración que combinaba elementos tradicionales colombianos con diseño contemporáneo. El valet parking nos recibió cortésmente y Leonardo saludó al maitre por su nombre, demostrando que ya era cliente conocido del establecimiento. El interior del restaurante superó mis expectativas. Mesas amplias cubiertas con manteles blancos, cubiertos de plata, copas de cristal, arreglos florales discretos pero elegantes. La iluminación era suave y acogedora, creando una atmósfera íntima perfecta para conversaciones importantes. Los meseros vestían uniformes impecables y se movían con profesionalismo silencioso entre las mesas ocupadas. Leonardo me presentó rápidamente a algunos colegas que ya habían llegado. Reconocí nombres que él había mencionado anteriormente. Dr. Ricardo Sánchez, del Departamento Financiero, INGE, Patricia Morales, de Desarrollo de Productos, LIC, Carlos Vargas, de Recursos Humanos. Todos me recibieron con cortesía profesional, haciendo comentarios educados sobre lo orgulloso que Leonardo debía sentirse de tener una madre tan dedicada. Alejandra llegó directamente desde su oficina, luciendo espectacular en un vestido negro ajustado que destacaba su figura esbelta. Su cabello estaba peinado profesionalmente, su maquillaje era perfecto, sus accesorios coordinaban impecablemente con su atuendo. Cuando me saludó con 2 besos sociales, percibí su perfume caro y discreto que contrastaba con mi colonia más sencilla. Conforme llegaban más invitados, el salón se llenó de conversaciones animadas sobre proyectos empresariales, estrategias de mercadeo, planes de expansión internacional. Yo me sentía cada vez más fuera de lugar, pero trataba de mantener una actitud interesada y amigable. Hacía preguntas ocasionales sobre temas que no entendía completamente, recibiendo explicaciones condescendientes pero educadas. La cena fue servida en varios tiempos, cada plato más elaborado que el anterior. Entrada de salmón ahumado con alcaparras, crema de espárragos con trufa, filete de res con salsa de vino tinto y vegetales grillados. Todo delicioso, pero servido en porciones pequeñas que me dejaron con hambre. Las conversaciones continuaron fluyendo alrededor de temas corporativos que gradualmente comenzaron a excluirme completamente. Fue entonces cuando noté un cambio sutil pero preocupante en la dinámica de la mesa. El cambio que empecé a percibir era casi imperceptible al principio, como una corriente subterránea de tensión que comenzaba a filtrarse a través de las sonrisas educadas y las conversaciones aparentemente normales. Leonardo intercambiaba miradas significativas con algunos colegas, había susurros discretos entre grupos pequeños
y Alejandra parecía contener una emoción que no sabía identificar claramente. Era como si todos estuvieran esperando algo específico que yo no podía anticipar. Doctor Roberto Machado, el director general de Farmacias Salud Total, era un hombre imponente de aproximadamente 50 años que irradiaba autoridad natural. Su traje era claramente costoso, su reloj brillaba discretamente en su muñeca y su manera de hablar demostraba acostumbramiento a ser obedecido sin cuestionamientos. Cuando se dirigía a los empleados, utilizaba un tono paternal pero firme que establecía jerarquías claras sin necesidad de agresividad explícita. Durante el postre, Dr. Machado se levantó para hacer un brindis corporativo que celebraba los logros excepcionales de la empresa durante el último trimestre. Habló sobre crecimiento en ventas, expansión territorial, satisfacción del cliente, innovaciones tecnológicas implementadas exitosamente. Mencionó específicamente a Leonardo como uno de los gerentes que había contribuido significativamente a estos resultados impresionantes, generando aplausos entusiastas de toda la mesa. Mientras escuchaba estos elogios dirigidos a mi hijo, sentí una mezcla compleja de orgullo maternal y tristeza nostálgica. Recordé las noches cuando Leonardo estudiaba hasta tarde para sus exámenes universitarios, los fines de semana cuando yo trabajaba turnos dobles para pagar sus gastos educativos, las conversaciones donde discutíamos sus sueños profesionales y sus ambiciones futuras. Todo ese esfuerzo conjunto había culminado en este reconocimiento público de su competencia empresarial. Después del discurso oficial, la atmósfera se relajó considerablemente. Los ejecutivos se dividieron en grupos más pequeños, algunos fumando habanos en la terraza externa, otros disfrutando licores premium en el bar interno. Las conversaciones se volvieron más personales e informales, con anécdotas divertidas sobre experiencias laborales, chistes sobre clientes difíciles, especulaciones sobre cambios futuros en la industria farmacéutica colombiana. Yo me quedé sentada en mi lugar original, observando estas dinámicas sociales con fascinación antropológica. Era como estudiar una cultura extranjera desde adentro, tratando de descifrar códigos de comportamiento que no había aprendido durante mi vida de trabajo hospitalario. Los gestos, las inflexiones de voz, las referencias compartidas, todo formaba un lenguaje sofisticado que yo entendía parcialmente. Alejandra circulaba entre los grupos con desenvoltura natural, participando fluidamente en conversaciones sobre inversiones bursátiles, viajes internacionales, restaurantes exclusivos, eventos culturales de alto nivel. Su educación privilegiada y su experiencia profesional le permitían contribuir inteligentemente a cualquier tema que surgiera. Observándola, comprendí por qué Leonardo se sentía atraído hacia ese mundo de posibilidades infinitas. Gradualmente noté que las miradas dirigidas hacia mí se volvían más frecuentes y extrañas. Algunos ejecutivos me observaban con curiosidad disimulada, como si estuvieran evaluando algo específico sobre mi presencia allí. Otros parecían estar conteniendo sonrisas divertidas, intercambiando comentarios susurrados que no alcanzaban a escuchar claramente. Una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi estómago. Leonardo regresó a la mesa principal, después de conversar extensamente con Dr. Machado y otros directivos importantes. Su expresión había cambiado sutilmente. Mostraba una confianza casi teatral que no había visto antes. Tomó su copa de vino tinto, la alzó ligeramente hacia la luz del candelabro y sonrió de manera que me pareció forzada y artificial. Sus ojos evitaban contacto directo conmigo. «Damas y caballeros», anunció Leonardo con voz proyectada que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. «Ya que estamos celebrando éxitos empresariales, me gustaría proponer una actividad especial para amenizar nuestra confraternización de esta noche tan memorable». El silencio que siguió fue absoluto y expectante. Hasta los meseros dejaron de moverse para prestar atención a lo que estaba desarrollándose. Sentí mi corazón acelerarse sin razón aparente, como si algún instinto primitivo estuviera detectando peligro inminente. Las palmas de mis manos comenzaron a sudar dentro de los guantes elegantes que había comprado especialmente para la ocasión. Como todos saben, nuestra empresa valora la innovación y la creatividad en todas las áreas, continuó Leonardo,
ahora caminando lentamente alrededor de la mesa principal, mientras mantenía contacto visual con diferentes invitados. Entonces pensé en organizar una dinámica interactiva que podría resultar entretenida para todos nosotros. Alejandra lo observaba con una sonrisa radiante que me hizo comprender instantáneamente que ella no solo conocía lo que estaba planeado, sino que había participado activamente en su concepto. Sus ojos brillaban con anticipación maliciosa, como una actriz esperando su momento estelar en una obra teatral cuidadosamente ensayada. Esa realización me golpeó como una bofetada invisible. «Tenemos aquí esta noche una pieza muy especial», dijo Leonardo, deteniéndose directamente detrás de mi silla y colocando su mano izquierda sobre mi hombro derecho con presión, que interpreté como posesiva más que afectuosa. Una antigüedad auténtica, con mucha historia personal que contar. La audiencia comenzó a reírse nerviosamente, sin entender completamente hacia dónde se dirigía esta presentación, pero sintiendo que algo políticamente incorrecto estaba desarrollándose. Algunos parecían incómodos con la dirección que tomaba la situación. Otros mostraban curiosidad mórbida por lo que vendría después. Dr. Machado observaba con interés profesional, como si estuviera evaluando las habilidades de presentación de Leonardo. «Esta reliquia familiar tiene 67 años de antigüedad», continuó mi hijo con entusiasmo fingido que me heló la sangre. «Funciona principalmente como niñera automática, cocinera tradicional. Y lo mejor de todo, viene con garantía de disponibilidad incondicional las 24 horas del día». Las risas se volvieron más fuertes y menos nerviosas. La audiencia había entendido que yo era el objeto de esta demostración y parecían dispuestos a participar en lo que consideraban una broma corporativa aceptable. Una ejecutiva joven aplaudió teatralmente. Un gerente de mediana edad hizo comentarios aprobatorios sobre la creatividad de Leonardo. Mi mente luchaba desesperadamente por procesar lo que estaba sucediendo. Durante varios segundos, me negué a aceptar la realidad evidente de que mi propio hijo me estaba convirtiendo en el centro de una humillación pública planificada. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado de la situación para protegerme del impacto emocional devastador que estaba aproximándose. «Damas y caballeros», declaró Leonardo con una sonrisa que nunca olvidaré por su crueldad calculada. «Declaro abierta la subasta para llevarse a esta vieja inútil a casa. ¿Quién ofrece $2 por este modelo vintage de madre sacrificada?» El mundo se detuvo completamente en ese momento. Cada sonido se amplificó hasta volverse ensordecedor. Cada luz se intensificó hasta lastimarme los ojos. Cada respiración se convirtió en un esfuerzo consciente y doloroso. Sentí como si una bomba hubiera explotado dentro de mi pecho, desintegrando cada fibra de dignidad que había construido durante 67 años de vida. La reacción inicial de los invitados fue un silencio choqueado que duró aproximadamente 5 segundos eternos. Después comenzaron las carcajadas, primero tímidas y dispersas, luego cada vez más fuertes y coordinadas. Dr. Machado fue el primero en soltar una risa genuinamente divertida, seguido inmediatamente por otros directivos que interpretaron su reacción como aprobación para participar activamente en esta dinámica. $2.50, gritó un gerente financiero llamado Hernán Vázquez, alzando su copa de whisky como si estuviera en una subasta de arte internacional. Su mesa entera estalló en aplausos aprobatorios por su participación entusiasta en la broma de Leonardo. Una mujer elegante del departamento de mercadeo, licenciada María Elena Castro, agitó dramáticamente su servilleta y anunció con voz teatral: $3, pero solo se incluye manual de instrucciones actualizado. Su comentario generó carcajadas especialmente fuertes porque había sido formulado con inteligencia sarcástica que los presentes apreciaron. Cada nueva oferta era como un cuchillo atravesando mi alma. Intenté levantarme de la silla para escapar de esta tortura, pero mis piernas temblaban tanto que no podían sostenerme adecuadamente. Leonardo mantenía su mano firmemente presionada sobre mi hombro, impidiendo cualquier movimiento que pudiera interrumpir su espectáculo degradante. «Atención, compradores», continuó Leonardo con desenvoltura que demostraba cuánto estaba disfrutando esta situación. «Este ejemplar vintage posee características únicas: resistencia excepcional al maltrato emocional,
capacidad infinita de perdón incondicional y funciona perfectamente sin mantenimiento costoso. La descripción deshumanizante de mis cualidades maternas como especificaciones técnicas de un producto defectuoso me provocó náuseas físicas reales. Podía sentir el sabor metálico de la bilis subiendo por mi garganta. Las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente, arruinando el maquillaje que había aplicado tan cuidadosamente horas antes. Dr. Machado participó activamente aplaudiendo rítmicamente mientras gritaba: «Vamos, colegas, no sean tímidos. Esta es una oportunidad única de adquirir una pieza auténtica de la generación anterior». Su entusiasmo oficial legitimó completamente la crueldad, convirtiéndola en actividad corporativa aceptable. Un ejecutivo barbudo del área de logística, ingeniero Felipe Rueda, propuso teatralmente: $5 por la abuela, pero quiero descuento si viene con fallas de fábrica. Su chiste generó la risa más fuerte de toda la noche, con varios invitados golpeando la mesa en señal de apreciación por su ingenio. Alejandra estaba absolutamente radiante observando mi destrucción emocional. Aplaudía delicadamente cada nueva oferta, como si estuviera disfrutando una representación teatral particularmente entretenida. Su expresión de satisfacción maliciosa me confirmó que esta humillación había sido planeada cuidadosamente, posiblemente durante semanas, como una forma de eliminarme definitivamente de sus vidas sociales. Una joven estagiaria llamada Paola Mendoza, que trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos, parecía ser la única persona presente que mostraba incomodidad genuina con la situación. Susurraba algo preocupado al oído de su compañero de mesa, con una expresión claramente perturbada, pero su objeción silenciosa fue completamente ahogada por el entusiasmo mayoritario. $10 por la reliquia familiar, anunció con voz potente el vicepresidente comercial, Dr. Andrés Millán, levantando su copa de brandy como si estuviera en una gala benéfica de alta sociedad. Pero exijo certificado de autenticidad y garantía extendida de funcionamiento. La humillación había alcanzado un nivel que superaba mis peores pesadillas. Estaba siendo reducida a un objeto de entretenimiento para personas sofisticadas que probablemente nunca habían enfrentado adversidades reales en sus vidas privilegiadas. Mi historia de trabajo duro, mis sacrificios maternales, mi dignidad humana básica, todo era irrelevante frente al placer sádico que extraían de mi degradación pública. Traté de hablar, de protestar, de defender mi humanidad básica, pero las palabras se ahogaban en mi garganta contracturada por la emoción. Cuando finalmente logré articular sonidos, solo salieron gemidos quebrados que sonaban patéticos, incluso para mis propios oídos. Los invitados interpretaron mis sollozos como parte del espectáculo, generando risas adicionales. $15 por el modelo clásico de suegra tradicional, gritó una gerente de ventas llamada doctora Beatriz Herrera, agitando entusiastamente su bolso de cuero importado. Incluye funciones de limpieza doméstica y preparación de comidas caseras sin costo adicional. Leonardo circulaba alrededor de mi silla como un subastador profesional, gesticulando ampliamente mientras describía mis supuestas ventajas competitivas para el público fascinado. Señores y señoras, este modelo vintage acepta cualquier tipo de tratamiento sin presentar quejas formales. Viene preconfigurada para sentirse culpable por cualquier inconveniente que pueda generar. En ese momento preciso, algo se fracturó irreparablemente dentro de mi espíritu. No era únicamente mi corazón que estaba siendo destruido, era mi identidad completa como ser humano merecedor de respeto básico. Durante décadas había enfrentado pobreza, enfermedad, viudez temprana, discriminación laboral, pero nunca había sido convertida en objeto de diversión cruel por la persona que más amaba en el mundo. Conseguí reunir fuerza suficiente para incorporarme abruptamente, haciendo que la silla cayera hacia atrás con un ruido metálico que temporalmente silencó las carcajadas. Todos los ojos se dirigieron hacia mí, algunos todavía sonriendo, otros comenzando a percibir que quizás esta broma había trascendido límites apropiados. Miré directamente a los ojos de Leonardo con una intensidad que lo obligó a retroceder instintivamente. En esa mirada intenté transmitir todo el dolor, toda la traición, todo el desprecio que sentía hacia la criatura despiadada en que se había transformado mi bebé querido. Quería que viera el monstruo que había llegado a ser, pero comprendí
que estaba completamente anestesiado por la aceptación social que había obtenido. «Felicitaciones, hijo», murmuré con voz ronca que apenas emergía de mi garganta destrozada. «Finalmente conseguiste lo que siempre quisiste, librarte de la madre embarazosa que obstaculiza tu ascensión social elegante». Alejandra intentó simular preocupación tardía. «Ay, suegra, no lo tomé tan en serio. Fue solamente una pequeña broma inocente para relajar el ambiente corporativo». Pero sus ojos traicionaban la satisfacción auténtica que experimentaba al verme completamente aniquilada emocionalmente. Caminé hacia la salida del salón privado con toda la dignidad que logré reunir, a pesar de tener las piernas temblorosas y la visión nublada por lágrimas incontenibles. Algunos murmullos comenzaron a surgir entre los invitados, tal vez indicando que al menos una fracción de ellos se estaba dando cuenta de haber participado en algo verdaderamente despiadado e innecesario. En la recepción del restaurante, el maitre me ofreció pañuelos de papel con expresión genuinamente compasiva. Probablemente había presenciado escenas similares anteriormente. Conocía los códigos silenciosos de crueldad que personas exitosas ejercen ocasionalmente sobre quienes consideran socialmente inferiores. Solicité un taxi para regresar a casa, porque obviamente no podía depender de Leonardo para el transporte de regreso. Durante todo el trayecto hacia Chapinero, lloré descontroladamente mientras trataba de asimilar lo que acababa de experimentar. El conductor, un caballero mayor aproximadamente de mi edad, percibía mi estado emocional y manejaba en silencio respetuoso. Esa noche cambió para siempre mi comprensión sobre familia, lealtad y venganza. Los días siguientes a esa humillación brutal los pasé encerrada en mi apartamento como un animal herido buscando refugio en su cueva. No salía ni siquiera para comprar comida. Sobrevivía con las provisiones que tenía almacenadas en la despensa. Había desconectado el teléfono porque no soportaba la idea de escuchar la voz de Leonardo o Alejandra tratando de minimizar lo que habían hecho, convirtiendo esa tortura psicológica en un simple malentendido familiar. Durante esas jornadas de aislamiento total, pasaba horas enteras mirando al techo de mi habitación, reviviendo cada segundo de aquella noche espantosa. Podía escuchar nuevamente las carcajadas crueles, sentir la mano de Leonardo presionándome el hombro para mantenerme inmóvil, ver las expresiones divertidas de esos ejecutivos elegantes que se habían regocijado con mi sufrimiento. Cada recuerdo era como una herida abierta que se infectaba más con el paso del tiempo. Mi vecina del apartamento contiguo, doña Mercedes, una señora viuda de 70 años que vivía sola con sus 3 gatos, comenzó a preocuparse por mi ausencia prolongada. Durante años habíamos mantenido una relación cordial de saludos matutinos y conversaciones ocasionales en el pasillo. Ella conocía vagamente mi situación familiar y sabía que yo tenía un hijo profesional que visitaba esporádicamente. El jueves por la mañana, doña Mercedes tocó insistentemente mi puerta preguntando si me encontraba bien. Su voz sonaba genuinamente preocupada. No era curiosidad malsana, sino inquietud auténtica de una persona mayor que comprende la vulnerabilidad de vivir sola en una ciudad grande e impersonal. Después de varios minutos de silencio, le respondí a través de la puerta que estaba pasando por una situación familiar difícil y necesitaba tiempo para procesarla. Esa interacción breve me hizo reflexionar sobre el contraste entre la solidaridad espontánea de una vecina prácticamente desconocida y la crueldad calculada de mi propia familia. Doña Mercedes se preocupaba por mi bienestar sin esperar nada a cambio, mientras que Leonardo me había convertido en objeto de diversión pública después de décadas de sacrificios maternales incondicionales. Durante esas noches de insomnio, comencé a cuestionar sistemáticamente cada decisión que había tomado en mi vida. ¿Dónde exactamente había fallado como madre? ¿En qué momento Leonardo había desarrollado esa capacidad de crueldad que yo nunca había detectado? ¿Cómo era posible que hubiera criado un hijo capaz de humillarme públicamente sin mostrar el menor rastro de culpa o arrepentimiento? Recordaba vívidamente los primeros años después de la muerte de Rubén, cuando Leonardo era un adolescente rebelde que culpaba al mundo entero por su pérdida paternal. Yo había trabajado turnos dobles para mantener estabilidad económica, mientras él procesaba su dolor a través de comportamientos autodestructivos.
Había sido paciente con sus explosiones emocionales, comprensiva con sus fracasos académicos temporales, incondicional en mi apoyo durante sus crisis existenciales. Tal vez, precisamente esa dedicación excesiva había creado el monstruo narcisista que ahora me despreciaba. Al resolver todos sus problemas, al protegerlo de todas las consecuencias, al sacrificar constantemente mis propias necesidades por las suyas, quizás había impedido que desarrollara empatía genuina o capacidad de gratitud. Mi amor incondicional se había convertido en una maldición que lo transformó en un adulto incapaz de valorar los sacrificios ajenos. El viernes por la tarde, mientras observaba las nubes grises atravesar el cielo bogotano desde mi ventana, tomé una decisión que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos. Decidí revisar exhaustivamente mi situación financiera real, algo que había postergado durante años por pereza intelectual y confianza ciega en Miguel Estrada. Durante toda mi vida adulta, había sido una persona financieramente conservadora, casi miedosa con respecto a inversiones que no comprendía completamente. Después de la muerte de Rubén, había seguido las recomendaciones de Miguel, principalmente porque él era recomendado por colegas del hospital y tenía reputación sólida de honestidad profesional. Pero nunca me había involucrado activamente en las decisiones de inversión, prefiriendo recibir reportes simplificados sobre rendimientos generales. El lunes siguiente, llamé a la oficina de Miguel desde temprano en la mañana. Su secretaria, doña Esperanza, me conocía desde hacía años y notó inmediatamente que algo había cambiado en mi tono de voz. Ya no era la voz sumisa de la viuda jubilada que consultaba ocasionalmente sobre sus ahorros modestos. Era la voz determinada de una mujer que estaba lista para asumir control total de su destino financiero. Miguel, necesito una reunión urgente contigo. Quiero revisar completamente todas mis inversiones, entender cada peso que está en mi nombre, conocer cada empresa donde tengo participación, le dije con una firmeza que lo sorprendió visiblemente. Durante años había sido una cliente completamente pasiva que confiaba ciegamente en su criterio profesional. Miguel me recibió esa misma tarde en su oficina del centro de Bogotá, un espacio elegante pero sobrio que reflejaba su personalidad conservadora y meticulosa. Había trabajado como asesor financiero durante más de 20 años, manejando patrimonios de profesionales de clase media que buscaban seguridad económica para su jubilación. Su especialidad era diversificar inversiones entre sectores estables que ofrecían crecimiento constante sin riesgos especulativos. Cuando llegué a su oficina, Miguel ya había preparado todas las carpetas con documentación completa de mis inversiones desde el primer peso que había depositado hace 15 años. La cantidad de papeles era impresionante: contratos, reportes anuales, estados de cuenta, certificados de acciones, documentos de constitución de empresas. Me di cuenta de que mi situación financiera era mucho más compleja de lo que había imaginado. Amparo, tienes un portafolio muy sólido y diversificado, comenzó Miguel, organizando los documentos sobre su escritorio de madera pulida. Tus inversiones han crecido considerablemente durante estos años, especialmente en el sector farmacéutico, donde detectamos oportunidades excelentes desde el comienzo. Comenzó explicándome las inversiones menores, acciones en bancos colombianos, participaciones en empresas de telecomunicaciones, fondos inmobiliarios que habían generado rendimientos estables durante la última década. Cada explicación me sorprendía más, porque los montos involucrados superaban mis estimaciones más optimistas. Aparentemente, mis ahorros modestos se habían multiplicado exponencialmente a través de reinversiones inteligentes y crecimiento compuesto. Pero tu inversión más significativa, dijo Miguel, abriendo una carpeta específica separada de las demás, es tu participación en Farmacias Salud Total. Actualmente posees el 68% del capital social de esa empresa. Mi corazón se detuvo cuando escuché ese nombre. Farmacias Salud Total era exactamente la empresa donde Leonardo trabajaba como gerente regional. La misma compañía cuyos ejecutivos habían participado entusiastamente en mi humillación pública. Esa empresa que él admiraba tanto, donde había construido su carrera exitosa, donde se codeaba con personas que consideraba superiores intelectualmente.
Miguel, ¿me estás diciendo que soy la propietaria mayoritaria de la empresa donde trabaja mi hijo? Pregunté, sintiendo como si el mundo estuviera girando fuera de control alrededor mío. Exactamente. Técnicamente eres la accionista controladora a través de Torres Inversiones, la sociedad holding que creamos para optimizar la estructura fiscal de tus inversiones, explicó pacientemente, mostrando documentos oficiales que confirmaban mi participación. Doctor, Roberto Machado, quien funciona como director ejecutivo, posee únicamente el 20%. El 12% restante está distribuido entre inversionistas menores. La ironía de la situación era tan absurda que casi me provoca risa histérica. Doctor Roberto Machado, el hombre elegante que había aplaudido mi humillación, que había participado activamente en el remate cruel organizado por Leonardo, era en realidad mi empleado. Trabajaba para mí, dependía de mi aprobación para decisiones estratégicas importantes, recibía salario pagado con dividendos de mis inversiones. ¿Por qué esta información nunca apareció en los reportes resumidos que me enviabas? Pregunté, comenzando a comprender que había vivido en ignorancia completa sobre mi verdadero poder económico. Siempre preferiste informes simplificados que se concentraran en rendimientos totales sin entrar en detalles operacionales específicos, respondió Miguel. Además, estructuramos tus inversiones a través de Torres, inversiones para preservar tu privacidad y facilitar la administración fiscal. Tu identidad personal no aparece directamente como accionista en los registros públicos. Torres Inversiones. Mi apellido estaba controlando un imperio farmacéutico multimillonario mientras yo vivía modestamente en un apartamento de Chapinero, ignorante del poder económico que tenía en mis manos. Los ejecutivos arrogantes que me consideraron una vieja inútil de $2 trabajaban para una empresa que yo poseía mayoritariamente. Miguel, eso significa que tengo autoridad para despedir a cualquier empleado de esa empresa, incluyendo al director ejecutivo, afirmé. Una idea peligrosa comenzando a cristalizarse en mi mente. Como accionista mayoritaria, puedes convocar asambleas extraordinarias, destituir administradores, aprobar reestructuraciones significativas, modificar políticas operacionales. Sí, técnicamente tienes poder para despedir a quien consideres conveniente, siempre que justifiques adecuadamente las decisiones ante los otros accionistas, confirmó Miguel. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana que ofrecía vista panorámica del centro bullicioso de Bogotá. Allá abajo, miles de personas corrían de un lugar a otro persiguiendo sus objetivos personales, sin sospechar que una señora de 67 años en el 10º piso de un edificio corporativo acababa de descubrir tener poder de vida y muerte sobre carreras profesionales importantes. Las siguientes 2 horas las pasé estudiando detalladamente cada aspecto de Farmacias Salud Total. Miguel me mostró organigramas completos, estados financieros trimestrales, proyecciones anuales, análisis de competencia, planes de expansión territorial. La empresa era sólida y extremadamente lucrativa, especializada en distribución farmacéutica y desarrollo de medicamentos genéricos para el mercado colombiano. Descubrí que Leonardo ganaba un salario mensual de 8 millones de pesos, cantidad considerable para nuestros estándares familiares, pero irrisoria comparada con las utilidades que mis inversiones generaban mensualmente. Él estaba tan orgulloso de su independencia económica, sin saber que indirectamente dependía del patrimonio de la madre que había convertido en espectáculo público. Doctor, ¿Machado conoce mi identidad real como accionista mayoritaria? Pregunté, imaginando la expresión que haría ese hombre prepotente al descubrir para quién trabajaba verdaderamente. No tiene idea. Él cree que Torres Inversiones representa un fondo de inversionistas anónimos interesados únicamente en retornos financieros. Nunca ha habido necesidad de revelar tu identidad, porque no interferías en las operaciones cotidianas de la empresa, explicó Miguel. Esta información abría posibilidades infinitas para mi venganza. Podía presentarme en esa empresa como la verdadera propietaria y provocar un terremoto en las estructuras de poder establecidas. Imaginar la expresión de Dr. Machado descubriendo que la vieja inútil del remate era su jefe supremo me proporcionaba una satisfacción anticipada deliciosa. Miguel, quiero programar una reunión con Dr. Machado para la próxima semana. No menciones mi identidad personal.
Simplemente dile que la representante legal de Torres Inversiones necesita discutir asuntos operacionales urgentes, instruí, sintiendo una autoridad natural emergiendo en mi personalidad. Por supuesto, contactaré su oficina mañana mismo para coordinar la cita. ¿Puedo preguntar cuáles son tus planes específicos?, cuestionó con curiosidad profesional evidente. Mis planes incluyen asumir control directo de las operaciones y realizar algunos cambios significativos en el personal, particularmente en el departamento de ventas regionales. Respondí enigmáticamente, saboreando mentalmente cada palabra. Durante el trayecto de regreso a casa, mi mente hervía con estrategias de venganza sofisticadas. No quería simplemente despedir a Leonardo impulsivamente. Quería crear una situación educativa para él y para todos esos ejecutivos presumidos que habían disfrutado con mi humillación. Una lección magistral sobre consecuencias, respeto y peligros de subestimar personas basándose en apariencias superficiales. Llegué a mi apartamento completamente transformada. La mujer derrotada y quebrada había sido reemplazada por alguien con propósito claro y recursos financieros considerables para ejecutar sus objetivos. Me senté en la poltrona de la sala y comencé elaborando mentalmente cada fase de mi plan maestro de retribución. Primero, investigaría más profundamente la dinámica interna de Farmacias Salud Total. Necesitaba conocer quiénes eran los aliados de Leonardo, qué proyectos estaba dirigiendo actualmente, cuáles compromisos profesionales había asumido recientemente. Segundo, estudiaría la forma más dramática de revelarme como propietaria controladora, maximizando el impacto psicológico de esta revelación inesperada. Tercero, y más importante, diseñaría una venganza proporcional a la humillación que había sufrido. No quería únicamente perjudicar a Leonardo profesionalmente, quería que experimentara exactamente la misma sensación de vulnerabilidad y degradación que me había provocado. Quería que comprendiera profundamente cómo se siente alguien cuando es reducido a objeto de entretenimiento ajeno. Llamé a Miguel esa misma noche para solicitar información adicional sobre todos los empleados de Farmacias Salud Total que habían estado presentes en aquella cena fatídica. Necesitaba conocer sus posiciones jerárquicas, sus responsabilidades específicas, sus relaciones interpersonales dentro de la organización. Cada persona que había reído de mi humillación se convertiría en pieza de mi estrategia de retribución. Durante los días siguientes, estudié meticulosamente cada documento que Miguel me había proporcionado. Memoricé organogramas, analicé históricos de decisiones administrativas, investigué antecedentes profesionales de ejecutivos claves. Cuando llegara el momento de asumir control visible de la empresa, estaría completamente preparada para ejercer mi autoridad con conocimiento detallado y precisión quirúrgica. La transformación personal que estaba experimentando me sorprendía incluso a mí misma. Durante décadas había sido una mujer resignada que aceptaba tratamientos irrespetuosos como parte natural del envejecimiento femenino. Pero descubrir mi poder económico real había despertado una fuerza interior que había permanecido dormida durante años. Ya no era la auxiliar de enfermería jubilada que vivía de una pensión modesta. Era una empresaria poderosa que controlaba empleos, destinos profesionales y estructuras económicas significativas. Esa realización me proporcionaba una confianza que no había sentido desde mi juventud, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. La ironía definitiva de toda esta situación era que Leonardo había estado trabajando para mí durante años sin saberlo. Cada ascenso que había recibido, cada aumento salarial, cada reconocimiento profesional dependía indirectamente de las decisiones de inversión que yo había autorizado. Su orgullo profesional estaba construido sobre el patrimonio de la madre que despreciaba. La mujer que había sido subastada por $2 estaba a punto de demostrar su verdadero valor de mercado. Miguel programó la reunión con Dr. Roberto Machado para el martes siguiente a las 3 de la tarde, en las oficinas principales de Farmacias Salud Total, ubicadas en el sector empresarial de Zona Norte. Durante el fin de semana, dediqué cada momento despierta a perfeccionar mi estrategia de retribución, estudiando cada detalle, como un general preparando una batalla decisiva que no podía permitirme perder. Elegí mi vestuario con la misma meticulosidad que había usado para la cena desastrosa, pero esta vez
con un propósito completamente diferente. No me estaba arreglando para impresionar o agradar, sino para proyectar autoridad absoluta. Seleccioné un traje ejecutivo color gris carbón que había comprado años atrás, pero nunca había usado, zapatos de tacón medio que agregaban altura e imponencia, y un maletín de cuero negro que había pertenecido a Rubén durante sus años como conductor sindicalizado. La noche anterior a la reunión crucial, apenas pude dormir debido a la adrenalina que corría por mis venas. Pasé horas frente al espejo, practicando expresiones faciales que transmitieran control y determinación. Ensayé diferentes tonos de voz, desde la firmeza autoritaria hasta la frialdad glacial que planeaba usar para demoler las defensas psicológicas de quienes me habían humillado. Llegué al edificio corporativo de Farmacias Salud Total 30 minutos antes de la hora acordada, porque quería familiarizarme con el ambiente físico donde tendría lugar mi revelación triunfal. El lobby era impresionante: pisos de mármol italiano, plantas tropicales ornamentales, muebles de diseño contemporáneo que gritaban prosperidad económica. Una recepcionista joven y elegante me dirigió hacia los ascensores que conducían al 10º piso, donde funcionaban las oficinas ejecutivas. La sala de juntas donde me recibieron tenía ventanales panorámicos que ofrecían vista espectacular de Bogotá, mesa ovalada de madera pulida que podía acomodar 20 personas cómodamente, y tecnología audiovisual de última generación. En las paredes colgaban fotografías de eventos corporativos donde reconocí inmediatamente a varios de los ejecutivos que habían participado en mi degradación pública. Leonardo aparecía sonriente en múltiples imágenes, rodeado de colegas que ahora sabía trabajaban indirectamente para mí. Dr. Roberto Machado entró puntualmente, acompañado de su asistente ejecutiva y del director financiero de la empresa. Su saludo fue cordial pero cauteloso, claramente intrigado por conocer finalmente a la representante de Torres Inversiones que había permanecido anónima durante tantos años. Vestía un traje azul marino impecable, reloj suizo costoso y esa actitud confiada de quien está acostumbrado a controlar completamente su entorno profesional. Señora Torres, es un honor conocer finalmente a la representante de nuestros accionistas mayoritarios, comenzó Dr. Machado, estrechando mi mano con firmeza calculada. Estamos todos muy curiosos por entender las expectativas futuras de Torres Inversiones respecto al desarrollo estratégico de nuestra organización. Antes que nada, doctor Machado, debo hacer una corrección fundamental, respondí mirándolo directamente a los ojos. Yo no represento a Torres Inversiones, yo soy Torres Inversiones. Su expresión cambió instantáneamente de cortesía profesional a confusión genuina. Pude ver cómo su cerebro procesaba esta información inesperada, conectando gradualmente la mujer sofisticada sentada frente a él con algún recuerdo vago que no lograba identificar completamente. Su asistente y el director financiero intercambiaron miradas perplejitas, sin entender las implicaciones de lo que acababa de revelarse. Permíteme aclarar completamente la situación, continué con voz serena pero penetrante. Mi nombre es Amparo Torres, soy propietaria del 68% de esta empresa y también soy la madre de su empleado Leonardo Torres del Departamento de Ventas Regionales. El reconocimiento llegó como un relámpago devastador. Los ojos de Dr. Machado se dilataron con horror absoluto cuando la memoria de aquella cena terrible resurgió en su conciencia, conectando definitivamente a la empresaria poderosa que tenía enfrente con la vieja inútil de $2 que había sido objeto de burla colectiva. Su rostro perdió todo color, sus manos comenzaron a temblar visiblemente y su compostura ejecutiva se desintegró completamente. Señora Torres, yo necesito explicarle sobre aquella situación en el restaurante, balbuceó nerviosamente, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado. Fue una circunstancia completamente inapropiada y yo sinceramente lamento. Doctor Machado, no necesita disculparse ahora mismo. Lo interrumpí con autoridad glacial. Tenemos asuntos más urgentes que discutir. Quiero evaluar si las personas correctas están ocupando las posiciones apropiadas en mi empresa. Durante la hora siguiente, sometí a Dr. Machado al interrogatorio más exhaustivo de su carrera profesional. Le hice preguntas específicas sobre cada departamento, cada proyecto en desarrollo, cada empleado significativo.
Él respondió meticulosamente, claramente tratando de redimirse de la humillación que me había infligido, pero su nerviosismo era tan evidente que manchaba de sudor su camisa costosa. Cuando llegamos al tema del departamento de ventas regionales, doctor, Machado elogió efusivamente el desempeño de Leonardo, probablemente esperando que eso me complaciera como madre orgullosa. Su hijo es uno de nuestros gerentes más exitosos. Ha conquistado clientes importantes, mantiene excelente relación con el equipo, demuestra liderazgo natural en situaciones complicadas, declaró con entusiasmo fingido. Interesante evaluación, repliqué fríamente. ¿Y qué opina sobre su carácter personal? ¿Cómo trata a personas en diferentes niveles jerárquicos, especialmente a quienes considera inferiores? Doctor Machado tragó saliva audiblemente, comprendiendo que estaba navegando en aguas extremadamente peligrosas. Bueno, él es ambicioso, orientado a resultados, tiene capacidad para relacionarse efectivamente con clientes de alto nivel económico y su comportamiento ético. Respeto hacia personas mayores de diferentes orígenes sociales, niveles educacionales distintos, presioné implacablemente. Señora Torres, si existe alguna preocupación específica sobre conducta profesional inapropiada, intentó evadir. Doctor Machado, quiero organizar un evento especial para anunciar oficialmente la nueva estructura de propiedad de esta empresa. Una cena corporativa donde todos los empleados relevantes estarán presentes para conocer personalmente a su verdadera jefe. Anuncié abruptamente cambiando de tema. Por supuesto, puedo coordinar ese evento inmediatamente. ¿Qué tipo de local prefiere para la ocasión?, preguntó aliviado de alejarse del tema peligroso de Leonardo. El restaurante Andrés Carne de Res sería perfecto. Tengo recuerdos muy específicos de ese establecimiento, respondí con una sonrisa que él no supo interpretar correctamente. Salimos de esa reunión con todos los detalles acordados para el evento programado para el viernes de la semana siguiente. Doctor Machado había aceptado entusiásticamente cada sugerencia, desesperado por recuperar mi favor después del desastre de aquella noche memorable. Durante el trayecto de regreso a casa, Miguel me felicitó por la conducción magistral de la confrontación inicial. Los días posteriores los dediqué al diseño meticuloso de mi venganza definitiva. No sería simplemente una demisión humillante, sería una lección educativa completa sobre consecuencias, una demostración pública de que las acciones tienen repercusiones proporcionales y devastadoras. Quería que Leonardo experimentara exactamente la misma vulnerabilidad y degradación que me había provocado en esa cena espantosa. El miércoles anterior al evento, recibí una llamada inesperada de Leonardo, invitándome a almorzar durante el fin de semana. Su voz sonaba extrañamente cordial, probablemente instruida por Alejandra para mantener apariencias familiares normales. Acepté la invitación saboreando la ironía exquisita de la situación. Él no tenía idea de que estaba invitando a almorzar a su futura verdugo profesional. Durante nuestro encuentro en un restaurante del centro comercial, Leonardo actuó como si aquella noche terrible nunca hubiera ocurrido. Conversó casualmente sobre proyectos laborales, elogió a sus superiores jerárquicos, mencionó incidentalmente que habría una cena corporativa especial donde inversionistas muy importantes serían presentados formalmente al equipo ejecutivo. Será un evento bastante selecto, mamá. Únicamente personal clave y personas extremadamente influyentes para el futuro de la empresa, comentó mientras cortaba meticulosamente su almuerzo. Qué fascinante, hijo. Estoy absolutamente segura de que será una noche completamente inolvidable, respondí conteniendo apenas mi satisfacción anticipada. Finalmente llegó el momento del ajuste de cuentas definitivo. Llegué al Andrés Carne de Res 2 horas antes que los otros invitados para supervisionar personalmente cada detalle de la preparación. El salón estaba decorado exactamente igual que durante la ocasión anterior, pero esta vez yo controlaba completamente todos los aspectos de la situación. Doctor, Machado llegó acompañado de su esposa, una señora distinguida que me saludó respetuosamente sin conocer mi identidad verdadera. Gradualmente fueron arribando otros funcionarios, incluyendo absolutamente todos los que habían participado entusiásticamente en mi humillación previa. Reconocí cada rostro, cada risa cruel permanecía grabada permanentemente en mi memoria fotográfica. Leonardo y Alejandra aparecieron puntualmente,
vestidos impecablemente para causar impresión favorable en los inversionistas misteriosos que conocerían esa noche. Leonardo saludó efusivamente a Dr. Machado y preguntó con curiosidad evidente sobre la agenda específica del evento. Leonardo, esta noche vas a conocer finalmente a la verdadera propietaria de nuestra empresa, respondió Dr. Machado con una sonrisa tensa que ocultaba su nerviosismo extremo. Cuando todos estuvieron acomodados y las conversaciones preliminares alcanzaron su punto máximo, me levanté serenamente y caminé hacia el centro del salón privado. El murmullo general disminuyó progresivamente conforme los presentes notaban que alguien se preparaba para hacer un anuncio importante. Señores y señoras, permítanme presentarme formalmente. Comencé con voz firme que resonó claramente en todo el espacio. Mi nombre es Amparo Torres y soy la propietaria mayoritaria de Farmacias Salud Total. Un silencio sepulcral se instaló inmediatamente. Leonardo palideció dramáticamente. Alejandra dejó caer su copa de vino sobre el mantel blanco. Otros empleados se miraron confundidos, tratando de procesar esta revelación inesperada que nadie había anticipado. Hace exactamente 2 semanas, en este mismo restaurante, fui sometida a la humillación más grotesca de mi vida entera. Continué observando las expresiones de horror creciente en los rostros presentes. Fui ofrecida en subasta como un objeto inútil por mi propio hijo. Mientras ustedes reían y hacían comentarios despiadados sobre mi edad y apariencia supuestamente ridícula. Descubrí posteriormente que el hombre que me subastó por $2 ha trabajado para mí durante 10 años consecutivos, que todos ustedes que se divirtieron con mi supuesta inutilidad dependen económicamente de mis inversiones para recibir sus salarios mensuales. Proseguí saboreando cada palabra como venganza líquida. Leonardo intentó levantarse con piernas temblorosas, pero su voz emergió apenas como un susurro ronco. Mamá, yo no tenía conocimiento. ¿No sabías que tu madre inútil era propietaria de la empresa donde construiste tu carrera brillante? ¿No sabías que la vieja embarazosa que querías subastar paga indirectamente tu salario de 8 millones mensuales? La tensión en el ambiente se había vuelto físicamente palpable. Varios empleados mostraban signos de pánico absoluto, comprendiendo que habían participado activamente en la humillación de su jefa suprema. Alejandra estaba visiblemente desesperada, calculando mentalmente las consecuencias financieras catastróficas que podrían destruir completamente su estilo de vida privilegiado. Consideré apropiado organizar esta cena para realizar mi propia versión del entretenimiento que ustedes disfrutaron tanto, anuncié teatralmente. Pero en lugar de subastar una vieja inútil, voy a subastar la posición de gerente de ventas regionales. Subasta del empleo de Leonardo Torres. Oferta inicial, $0, porque ese es exactamente el valor profesional que demuestra tener alguien capaz de humillar públicamente a su propia madre. El pánico se desató completamente. Leonardo se puso de pie tambaleándose, tratando desesperadamente de articular disculpas coherentes, pero yo continué inexorablemente con mi retribución planificada. Como propietaria de esta empresa, ejecuto la terminación inmediata del contrato laboral de Leonardo Torres por conductas absolutamente incompatibles con nuestros valores corporativos fundamentales, declaré con frialdad quirúrgica. 2 guardias de seguridad que había contratado específicamente para esta ocasión se aproximaron discretamente a Leonardo. Alejandra comenzó a llorar histéricamente, suplicando perdón desesperadamente en nombre de su marido arruinado. Pero la velada aún no termina completamente, anuncié con satisfacción creciente. Investigué también que el financiamiento de la casa donde viven fue garantizado a través de un aval que yo proporcioné hace varios años. Ese respaldo será cancelado inmediatamente. Mamá, por favor, piensa en Sofía. Ella no tiene culpa de nada de esto, suplicó Leonardo, encontrando finalmente su voz entre la desesperación. Estoy pensando en Sofía. Ella vendrá a vivir conmigo, donde será tratada con dignidad absoluta y aprenderá valores auténticos sobre respetar a las personas mayores. Respondí definitivamente. El restaurante había quedado en silencio mortal. Algunos empleados lloraban silenciosamente, otros parecían estar sufriendo crisis nerviosas. Dr. Machado se había vuelto grisáceo de vergüenza y terror por su futuro laboral. Para finalizar nuestra confraternización memorable,
Me gustaría realizar mi propia subasta personal, declaré con la misma crueldad calculada que Leonardo había usado conmigo. ¿Quién ofrece $2 por un hijo ingrato que humilla públicamente a su propia madre? ¿Algún interesado? Nadie se atrevió a reír esta vez. Leonardo salió escoltado por los guardias, completamente destruido emocional y financieramente. Alejandra lo siguió sollozando, murmurando disculpas desesperadas que ya no tenían relevancia alguna. Me dirigí a los empleados restantes con autoridad renovada. Esta empresa continuará funcionando normalmente bajo mi supervisión personal directa. Espero sinceramente que todos hayan aprendido una lección valiosa sobre respeto mutuo y las consecuencias inevitables de nuestras acciones. La venganza estaba consumada, pero la satisfacción que experimenté fue templada con una tristeza profunda e irreversible. Han pasado ya 6 meses desde aquella noche transformadora en el restaurante, y puedo afirmar con absoluta certeza que mi vida cambió de manera radical e irreversible, no solamente por la venganza que ejecuté contra quienes me humillaron, sino por todo lo que descubrí sobre mí misma durante este proceso doloroso pero necesario de renacimiento personal. Cada mañana cuando despierto ahora, siento una energía que no había experimentado en décadas, una sensación de propósito y control que pensé haber perdido para siempre cuando enviudé. La transformación más significativa no fue económica ni social, sino profundamente psicológica. Durante años permití que mi familia me tratara como una figura decorativa, una abuela disponible únicamente para emergencias y conveniencias. Acepté ser invisible, irrelevante, descartable en sus vidas prósperas, pero descubrir mi verdadero poder financiero me demostró que había sido influyente todo el tiempo. Simplemente no lo sabía porque había delegado completamente las decisiones importantes a otras personas. Asumir control directo de Farmacias Salud Total resultó ser una de las decisiones más desafiantes pero gratificantes de mi existencia. No por cuestiones técnicas o administrativas, sino por la carga emocional tremenda que implicaba ver diariamente a empleados que habían participado en mi degradación pública. La transformación en su comportamiento fue instantánea y reveladora sobre la naturaleza humana. El mismo doctor Machado, que había aplaudido mi humillación, se convirtió súbitamente en el subordinado más solícito y respetuoso que pueden imaginar. Reorganizar completamente la estructura empresarial me proporcionó una satisfacción inesperada que nunca había anticipado. Promoví empleados más jóvenes que demostraban competencia genuina sin prejuicios etarios. Implementé políticas estrictas de respeto interpersonal, creé programas especiales de valorización para trabajadores mayores que el mercado laboral suele descartar injustamente. En 6 meses, el ambiente corporativo se transformó en un espacio mucho más inclusivo y productivo que anteriormente. La situación con Leonardo evolucionó de manera que me sorprendió, pero no me decepcionó. Después de perder su empleo y la casa financiada, pasó meses intentando conseguir reubicación profesional, pero descubrió rápidamente que ser despedido públicamente por conductas inapropiadas había creado una reputación tóxica en el mercado laboral bogotano. Ninguna empresa importante quiso contratarlo cuando conocieron los motivos reales de su terminación laboral. Alejandra, como era completamente predecible, solicitó el divorcio apenas 6 semanas después de aquella noche fatídica, no por razones emocionales o consideraciones morales, sino por cálculo financiero puro y frío. Ella comprendió inmediatamente que permanecer casada con un hombre desempleado y sobreendeudado perjudicaría severamente su propio estatus social y sus perspectivas profesionales futuras. La mujer que se había burlado de mi simplicidad abandonó a su marido en la primera dificultad económica seria. Sofía vino a vivir conmigo, y esta fue la única consecuencia verdaderamente positiva de toda esta situación familiar devastadora. Mi nieta se adaptó maravillosamente a nuestro nuevo arreglo doméstico. Ahora asiste a una escuela excelente que puedo pagar fácilmente, tiene clases particulares de piano y francés, viaja conmigo regularmente para conocer diferentes regiones de Colombia. Más importante aún, está aprendiendo valores auténticos sobre respetar a las personas independientemente de su edad o condición socioeconómica. Durante estos meses de reflexión profunda,
he analizado extensamente los errores que probablemente cometí en la crianza de Leonardo. Tal vez mi dedicación excesiva, mi disponibilidad incondicional, mi tendencia a resolver todos sus problemas sin que él enfrentara consecuencias naturales, contribuyeron a crear un adulto narcisista, incapaz de gratitud genuina o empatía elemental hacia otros seres humanos. Sin embargo, también comprendo que no puedo asumir responsabilidad total por el carácter que él desarrolló como persona adulta. Los individuos maduros toman decisiones conscientes sobre cómo tratar a otras personas, especialmente a sus familiares más vulnerables. Humillar públicamente a su propia madre superó cualquier justificación basada en educación inadecuada o presiones sociales externas. Fue una elección deliberadamente cruel que reveló aspectos fundamentales de su personalidad real. La soledad que experimento por la pérdida definitiva de mi hijo es real y persistente. No importa cuántas justificaciones racionales encuentre para mis acciones vengativas, el corazón maternal todavía duele por la ruptura completa de ese vínculo familiar primordial. Ocasionalmente despierto en mitad de la noche, recordando al niño cariñoso que solía ser, cuestionándome si podría haber manejado la situación de alguna manera diferente y menos destructiva. Pero entonces, recuerdo vívidamente el desprecio frío que me dirigió durante aquella noche terrible, la crueldad calculada con que organizó mi humillación pública, la satisfacción evidente que experimentó al verme emocionalmente destrozada delante de sus colegas. Esas memorias dolorosas fortalecen mi convicción de que las consecuencias fueron proporcionalmente justas y educativamente necesarias. Manejar la empresa me ha proporcionado realizaciones profesionales que nunca imaginé experimentar a esta altura de mi vida. Descubrí poseer talento natural para administración estratégica, facilidad para interpretar reportes financieros complejos, intuición desarrollada para identificar oportunidades de crecimiento en mercados competitivos. Quizás décadas trabajando en el hospital me dieron conocimientos prácticos sobre gestión organizacional que no había reconocido anteriormente. Los empleados veteranos de Farmacias Salud Total me respetan genuinamente, no únicamente por temor a represalias, sino porque perciben que mis decisiones están fundamentadas sólidamente y benefician a toda la organización. Implementé aumentos salariales significativos para cargos operacionales, mejoré considerablemente los beneficios de salud, establecí programas innovadores de capacitación profesional continua. La empresa nunca había sido tan próspera, armoniosa y socialmente responsable. Mi vida social también se transformó completamente durante estos meses. Frecuento ahora eventos empresariales donde soy tratada con deferencia y admiración genuinas. Otros empresarios experimentados me buscan regularmente para solicitar consejos sobre estrategias de inversión y gestión corporativa. La anciana jubilada invisible se convirtió en una mujer influyente y respetada en círculos financieros importantes de Bogotá. Pero lo que más me enorgullece personalmente es haberme convertido en un ejemplo inspirador para otras mujeres de mi generación que enfrentan situaciones similares de desvalorización familiar. Recibo constantemente cartas y mensajes de señoras que se motivaron con mi historia para buscar independencia económica, cuestionar tratamientos irrespetuosos de parientes, asumir control activo de sus propias vidas después de décadas de pasividad resignada. Una carta particularmente conmovedora llegó de una señora de 74 años de Medellín que descubrió estar siendo estafada sistemáticamente por sus hijos durante años respecto a su patrimonio real. Inspirada directamente por mi experiencia, buscó asesoría legal especializada y descubrió tener muchos más recursos de los que imaginaba. Actualmente administra personalmente sus propias inversiones y estableció límites estrictos sobre cómo quiere ser tratada por su familia. Estas historias me confirman que mi experiencia no constituye un caso aislado de injusticia familiar. Muchísimas mujeres mayores son sistemáticamente desrespetadas y subestimadas por familias que se benefician económicamente de su generosidad, mientras las tratan como ciudadanas de segunda clase. Mi venganza puede haber sido dramática y extrema, pero fue representativa de una problemática social mucho más extendida de lo que generalmente reconocemos.
Respecto al futuro, planeo expandir agresivamente Farmacias Salud Total hacia otras regiones estratégicas del país. Tengo proyectos ambiciosos para abrir filiales en Medellín, Cali y Barranquilla, priorizando siempre la contratación de profesionales experimentados que frecuentemente son discriminados por el mercado laboral debido exclusivamente a su edad. Quiero construir una organización donde la competencia técnica y el carácter personal sean más valorados que la apariencia física o la juventud superficial. Sofía demuestra interés creciente por los aspectos empresariales de nuestra vida familiar y posiblemente algún día asuma responsabilidades significativas en la administración corporativa. Pero me aseguraré de enseñarle que el poder financiero debe ejercerse siempre con responsabilidad social y compasión humana, nunca como instrumento de venganza personal o demostración arrogante de superioridad económica sobre otros. La relación con Leonardo permanece completamente fracturada sin posibilidad de reconciliación previsible. Él ha intentado contactarme varias veces a través de intermediarios mutuos, siempre con propuestas de reconciliación condicionadas a la reversión de las consecuencias financieras que enfrenta actualmente. Nunca ha demostrado arrepentimiento auténtico por la humillación emocional que me causó, únicamente lamentación por las pérdidas materiales que sufrió como resultado. Esta actitud egoísta confirma que tomé la decisión correcta al distanciarme definitivamente de él. Una persona verdaderamente arrepentida se preocuparía primariamente por el sufrimiento que causó a otros, no por los perjuicios que recibió en retorno. Leonardo continúa siendo fundamentalmente el mismo hombre narcisista que me subastó públicamente. Únicamente ahora carece de recursos económicos para mantener su estilo de vida anterior. Ahora quiero hablar directamente con todas las personas que han tenido la paciencia de escuchar esta historia compleja hasta el final. Primero, muchísimas gracias por acompañarme durante este relato largo y emocionalmente intenso. Sé que fueron muchos detalles, muchas emociones difíciles, muchas revelaciones inesperadas, pero necesitaba compartir absolutamente todo porque creo firmemente que las experiencias reales pueden inspirar poderosamente a otras personas enfrentando situaciones familiares similares. Si esta historia les pareció valiosa e inspiradora, por favor suscríbanse inmediatamente al canal Abuela Recordó. Tengo muchísimas otras experiencias personales para compartir con ustedes. Historias de superación después del luto, descubrimiento de traiciones familiares, conquista de independencia económica en la tercera edad, enfrentamiento exitoso de prejuicios sociales y muchos otros temas que pueden interesarles profundamente. Cada nueva suscripción me motiva tremendamente a continuar produciendo contenido útil para quienes están pasando por desafíos personales o familiares complicados. Déjenme el like en este video si consideran que mi historia puede inspirar a otras personas en situaciones parecidas. Compártanlo con amigas, familiares, cualquier persona que pueda beneficiarse de estas reflexiones sobre dignidad personal y justicia familiar. A veces una historia real de transformación personal puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para encontrar el valor de cambiar su propia situación adversa. Pero principalmente, y esto es súper importante para mí, comenten aquí abajo contando sus propias experiencias similares. ¿Han pasado por situaciones de desrespeto familiar? ¿Cómo reaccionaron ante esas circunstancias? ¿Qué estrategias usaron para conquistar independencia y respeto? Sus comentarios pueden ayudar enormemente a otras personas que están enfrentando dificultades parecidas y necesitan saber que no están solas en sus luchas. Quiero saber específicamente qué piensan ustedes. ¿Consideran que exageré en mi venganza o que fue proporcional a la humillación que sufrí? ¿Cuáles fueron los momentos de esta historia que más los impactaron emocionalmente? ¿Qué lecciones concretas extrajeron de mi experiencia personal? Estos comentarios detallados me ayudan muchísimo a entender mejor qué tipo de contenido quieren ver en futuros videos del canal. Si tienen historias propias que quieran compartir conmigo, siéntanse completamente libres de contármelas en los comentarios. Podría incluso usar algunas como inspiración para próximos videos, siempre preservando totalmente la privacidad y identidad de quienes contribuyan voluntariamente. Creo sinceramente
que intercambiar experiencias reales es mucho más valioso que teorías abstractas sobre relaciones familiares complicadas. Algo extremadamente importante que necesito mencionar es que producir contenido diario para este canal requiere muchísimo trabajo y tiene costos significativos que tal vez ustedes no imaginan. Investigación profunda de historias, escritura cuidadosa de guiones, grabación profesional, edición detallada de videos. Todo esto demanda tiempo considerable y recursos económicos substanciales que debo invertir constantemente. Si realmente quieren ayudarme a continuar trayendo videos diarios con historias auténticas y reflexiones útiles, consideren seriamente contribuir a través del Gracias, que es nuestra forma de recibir donaciones para mantener el canal funcionando. Cualquier cantidad que puedan aportar, sin importar si es pequeña o grande, ayuda tremendamente a cubrir los gastos de producción y me permite dedicar más tiempo a crear material de mejor calidad para ustedes. Con esas contribuciones económicas, puedo invertir en mejor equipamiento de grabación, contratar ayuda profesional para edición más sofisticada, dedicar más horas a investigar historias fascinantes, mejorar constantemente la presentación visual de los videos. No se sientan obligados a contribuir financieramente, pero sepan que cada peso donado se invierte directamente en producir más contenido valioso para la comunidad. El objetivo es conseguir mantener publicaciones diarias con historias relevantes que puedan impactar positivamente la vida de quienes nos ven regularmente. Esto solo es posible si tenemos el apoyo económico suficiente para cubrir todos los costos operacionales del canal. Su ayuda a través del Gracias hace la diferencia entre poder continuar creciendo o tener que reducir la frecuencia de publicaciones. Además de este video, revisen los otros contenidos disponibles aquí en Abuela Recordó. Tengo historias sobre superación de duelos devastadores, enfrentamiento de traiciones matrimoniales tardías, conquista de independencia financiera después de los 60, confrontación exitosa de discriminación etaria y muchísimos otros temas que probablemente les resulten interesantes y útiles para sus propias vidas. Cada historia que comparto está basada en experiencias reales de mujeres valientes que decidieron no aceptar más tratamientos irrespetuosos de sus familias o de la sociedad en general. Son testimonios auténticos de transformación personal que demuestran que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra dignidad y poder personal, independientemente de nuestra edad o circunstancias actuales. Para finalizar, quiero dejarles un mensaje fundamental que aprendí a través de toda esta experiencia transformadora. Nunca, bajo ninguna circunstancia, acepten ser tratadas con falta de respeto por nadie, especialmente por familiares que deberían valorarlas y protegerlas. La edad no es sinónimo de inutilidad. La experiencia de vida tiene un valor inmenso y todas merecemos dignidad básica independientemente de nuestra situación económica o social actual. Si están pasando por situaciones similares de desvalorización familiar, busquen ayuda profesional para entender completamente sus derechos y recursos disponibles. Frecuentemente descubrimos tener mucho más poder y opciones de las que imaginábamos inicialmente. No acepten migajas emocionales o tratamientos condescendientes de personas que se benefician de su generosidad mientras las menosprecian. Esta historia me transformó profundamente, pero también me enseñó la importancia crucial de establecer límites claros y hacer valer nuestro valor propio ante el mundo. Espero sinceramente que inspire a otras personas a no tolerar humillaciones silenciosamente, sino a buscar formas dignas de recuperar el respeto que merecen por derecho natural. Muchísimas gracias por acompañarme en esta jornada emocional intensa. Suscríbanse al canal, denle like a este video, comenten extensamente sus experiencias personales y nos vemos muy pronto en el próximo contenido aquí en Abuela Recordó.